Vale. Ya, Le digo continuar, ¿cierto? sí, y Listo. Steffi también, me quedamos continuar. No, Steffi, acueducto no, porque el acueducto se entrevistó con Diana el día viernes, tengo entendido. Sí, sí, conmigo ¿Sí? sí. Ok. Catherine me comentó que el día viernes, entonces vamos a resolver las preguntas que no son competencia del acueducto. Con relación al estado actual del plan de ordenamiento, entonces como te contaba, el acuerdo vigente es el 017 del 2006. Ese acuerdo modificó pues el primer POT que tuvo Madrid, que fue el acuerdo 024 del 2000, del año 2000. Entonces, actualmente rige el acuerdo 024 del 2000, modificado por el acuerdo 017 del 2006. Ujú. Actualmente se está haciendo una revisión de esos acuerdos a través de un contrato de consultoría. El contrato es el número 184 del 2017 con la consultoría Camilo Santamaría de Arquitectura Urbanismo SAS. Ese contrato estaba tiene acta de inicio del 20 de octubre del 2017 y pues ha tenido Modificaciones. varias prórrogas sí, en tiempo, solamente en tiempo, pues debido a que salió el PONCA, que habían proyectos regionales pues determinantes de ordenamiento que no se habían concretado, como el tema del aeropuerto, como el tema del Regiotram. Entonces queríamos, pues el municipio, la administración tenía la intención tiene la intención de que todos esos proyectos queden articulados dentro del plan de ordenamiento territorial y por eso pues se han dado como unas esperas en tiempo para que todo quedara vinculado, dándole tiempo a las entidades que tienen a cargo esos proyectos grandes, macro, para que nos dieran como nos compartieran los resultados finales y poderlos tener en cuenta dentro del plan de ordenamiento. Eh, sí, ese es el estado, ese sería el estado y la Eh, respuesta a la primera pregunta. vale, listo. O sea, el plan, o sea, tengo entendido que se había proyectado inicialmente un plan básico de ordenamiento. Creo que yo no sé si hablé contigo, tú creo que fuiste la que me compartió toda la información del PBOT. Sí, eso sí la compartí. Eso. Entonces, ahí está proyectado como plan básico de ordenamiento y pues me decían en el acueducto que dado lo que había, en los nuevos datos de población del acueducto, del DANE, se tuvo que hacer pues ya un plan de ordenamiento por el número de habitantes. Así es. Entonces, digamos, básicamente va a ser el mismo plan básico que se había planteado con sus ajustes, o digamos que si eso es una consultoría, están esperando a ver cómo ajusta el consultor. Pues como se contrató en el 2017, en el 2017 estaba vigente un plan básico, un PBOT, y en ese momento pues todavía ni siquiera había iniciado el trabajo de campo del DANE en cuanto para el censo de la toma de información para el censo de población y vivienda 2018. Entonces el contrato quedó como PBOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, pues porque en ese momento la población oficial era la que nos daba el DANE del 2005, que era inferior a los 100.000 habitantes. Ahorita que ya tenemos los resultados DANE, y pues desde ese momento que se contrató siempre se tuvo en cuenta que el alcance del contrato fuera para un plan de ordenamiento territorial. O sea, el contrato quedó con un pliego de condiciones que contempla todas las especificaciones que debe tener un POT, un plan de ordenamiento territorial. Pues sabiendo que el municipio realmente tenía más de 100.000 habitantes en ese momento, aun cuando el DANE pues, nos proyectaba una cifra inferior a los 100.000. Pero entonces el contrato quedó con el alcance de POT y ahorita lo que estamos revisando es cómo pues, hacer el cambio en el contrato para que quede pues ya con el alcance que tiene, dejarlo como plan de ordenamiento territorial y pues poder continuar, que el contrato finalice como un POT y no vaya a Ya. quedar ahí como la duda o el sinsabor de algunas personas de que no se haya tenido en cuenta el alcance de un POT. Ujú.
tengo entendido que ya, pues bueno, ya hay unos datos oficiales. El DANE ya a ustedes les reportó la población de censo oficial, ¿cierto? De Sí. Madrid. La Tú- población oficial, ellos nos dieron un resultado preliminar en 2019, el año pasado a finales, Ujú. y la población oficial para 2018, que fue el momento del censo, es de 112.254 habitantes. 112.000. 112.254 habitantes. 154 habitantes, listo. Ahí reúne rural y urbano. Sí, ahí está. Ok. Urbano, rural, sí, centros poblados y rural disperso. Así se llama. Ah, ok. Listo. Entonces sigamos con la otra. Hay una, bueno, dentro del plan básico también ya se planteaba, o dentro de los documentos que tú me facilitaste, ya se planteaba que había una intención de una integración metropolitana con la Sabana de Bogotá. Sí. Ahorita inclusive ya salió del Consejo, creo que fue yo no me acuerdo si fue del Consejo o del Senado, una como un documento en donde ya dicen que sí, que mejor dicho, que ya hay un área metropolitana. Entonces, no sé cuál será la posición, bueno, una es la posición que presenta el consultor sobre, evidentemente, si se acepta ser parte del área metropolitana, pero no sé si de pronto ya se hable de unas consideraciones especiales o te tenga una postura especial sobre eso. Bueno, en cuanto a la región metropolitana, y pues como se conoce, es una novedad constitucional porque es la primera región metropolitana del país. Las demás que se conocen como áreas metropolitanas del país eh, se caracterizan su principio es que giran en torno a una ciudad principal, a la que tiene más capacidad económica, a la que tiene más recursos. En ese caso, esta es la primera región metropolitana pues, del país, porque acá no va a haber una ciudad central que concentre como las decisiones o que sea sí, el centro de la De, región o del área, sino que todas van a tener el mismo peso, todas van a tener el mismo como nivel. entiendo. Entonces, esa creo que es la primera claridad que se debe hacer en cuanto a la región. Hasta ahora se está construyendo. Existe un acto legislativo de conformación que pues es el que tiene el peso pues, constitucional para que se permita realizar ese cambio y esa conformación de la pues, región metropolitana Bogotá-Cundinamarca y la reconoce como una entidad administrativa de asociatividad regional. Y ahorita lo que se está haciendo es construyendo la reglamentación, cómo va a funcionar, cómo se va a conformar, no sé, la junta o el comité central que tome las decisiones, qué temas puede tocar la región metropolitana y qué temas no. Entonces hasta ahorita, en este momento, hasta ahora se está realizando ese proceso de creación. Entonces, pues en cuanto a eso, el municipio está completamente de acuerdo con que se lleve a cabo pues ese proceso de asociatividad, pues debido a todos los conflictos que se han generado en los límites de los municipios, la conurbación, bueno, la demanda en cuanto a movilidad, servicios públicos, equipamientos y demás. Entonces, pues lo que estamos haciendo ahorita es aportar a las audiencias que se están realizando para poder pues, poner en la mesa las prioridades que tiene el municipio y los temas que cree importantes para la región. Ah, ok. Sí, esa es la posición, como que se Es- comparte la visión de ciudad que se tiene, pero pues que se tiene que tener en cuenta la participación ciudadana, que no se puede dejar de lado pues todo lo que dice la gente y pues que se tiene que ver más allá de las obras, porque ese ha sido siempre el problema, que se trata es como de mostrar obras y no se ha visto más allá de ellas para generar soluciones a largo plazo. Ujú.
Vanessa, una cosa que se me olvidó en el comienzo de la reunión. ¿Tú me puedes comentar cuál es tu cargo ahí en planeación? Qué pena que se me Sí, yo olvida. soy actualmente, bueno, desde el 2017 soy Ok. contratista del Estado y eh, soy politóloga de profesión Ujú. y soy candidata a magíster en planeación territorial y dinámicas de población. Ah, ok, listo. Y Stephanie, ¿cuál sería el cargo de ella? Hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí, te oigo perfecto. Sí, te oigo bien. Ah, menos mal. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Stephanie Gamba. Yo soy ingeniera ambiental, profesional universitario de planta de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente. Trabajo en el área ambiente. Ah, ok, listo. Listo. Era, bueno, ese como break, qué pena No, que como tranquilo. para tener que saber cómo estamos relacionándonos, mejor dicho. Bueno, volviendo un poquito a ese tema que hablábamos del área metropolitana, yo estaba leyendo un poquito de ese acto, pues no, no el acto legislativo, sino como un resumen, y entonces, pues de todas maneras sí hay algo que, lo que tú dices es cierto, todo se supone que es concertado y todo, pero de todas formas sí hay como las decisiones que ahí se tomen son como ley. O sea, sí de alguna manera va a quedar supeditados ciertas, ciertas decisiones y porque, por ejemplo, si, como funciona esta democracia, ¿no? Digamos, y los participantes, si dos no están de acuerdo, los dos se tendrían que subordinar a las decisiones que tome la mayoría, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, digamos, ¿cómo se garantizaría? Bueno, yo creo que ustedes ya tienen un poco de experiencia en eso porque pues hay muchos alrededor de Madrid, hay muchos proyectos que son megaproyectos, ¿cierto? Está que el aeropuerto, que el Regiotram, bueno, varios. Entonces, no sé cómo el municipio como que tiene previsto garantizar esa autonomía territorial. Y pues eso, esa era la pregunta. ¿Cómo se garantiza como la autonomía territorial en esos escenarios? Diana, pues tienes razón, o sea, cuando uno cuando uno, no sé cómo expresarlo, cuando una entidad territorial participa o acepta participar dentro de un esquema de asociatividad, ese es el caso de la región metropolitana, pues debe arriesgar o ceder en ciertos temas, ¿sí? En cuanto al tema por eso es tan importante que ahorita en la conformación de la reglamentación de la región se defina de qué se puede hablar, en qué se puede concertar, de qué temas se pueden concertar, sobre qué temas y cuáles no, pues no son susceptibles de concertación De negociar en esas y de mesas. discusión, Ah, ok. exactamente. Eh, Eso es lo más importante. pero entonces, de todas formas, es posible que dentro de esas mesas uno pueda, o sea, como digamos, como órgano territorial uno pueda decir, no estoy de acuerdo, no me uno, o me hago a un lado, o simplemente no hago parte de esa, Sí, ¿sí? sí, claro, Como pues puede premisa. ser uno de los resultados. O Mm, sea, si se dice sí, se tiene que decir a todos sí. Se tiene que decir sí, aquí vamos a concertar en temas de movilidad, sí, aquí vamos a estar de acuerdo en proyectos regionales, sí, aquí vamos a tener en cuenta ciertas prioridades de Bogotá. ujú. Se tiene que estar pues, muy bien enterados de qué va a quedar contemplado dentro de esa reglamentación y para pues, tomar la decisión si sí hacemos parte o no. Pues hasta el momento nosotros estamos haciendo parte del proceso de construcción, de las audiencias y demás estamos aportando, porque pues como entidad tenemos la responsabilidad de compartir con la ciudadanía todo lo que se haga en el marco de esa conformación de esa región, pues que es muy importante actualmente. Pero pues no se ha hecho sí. Sin embargo, la discusión se centra en qué temas se pueden concertar y en qué se puede ceder y en qué no. En dado caso que se diga sí, pues vamos a ya la conformación de la junta directiva o bueno, como se vaya a llamar ese órgano dentro de la Ujú. región y pues claramente se van a tomar ciertas decisiones en democracia que pues, como cualquier democracia si
la mayoría decide que es lo correcto, pues los demás tendrán que, Sí, ajá, tendrán que resignarse. asumir, sí, asumir su Asumirlo, sí. responsabilidad pues, por haber Sí. aceptado términos iniciales. Ah, ok. Sí, porque de todas formas, pues aquí, digamos, Bogotá genera una presión muy grande sobre la sabana, ¿cierto? En Claro. cuanto a servicios, el desplazamiento, uno mira y muchísima de la población que no tiene la capacidad de comprar aquí en Bogotá, estamos hablando de estratos 1, 2 y 3 más o menos, se desplazan a la sabana y entonces va uno a mirar y pues el impacto que genera sobre los municipios es enorme. Entonces, sí, sí, de alguna manera, bueno, digamos, uno que vive acá en Bogotá y de pronto tiene relación con ciertos órganos de planeación, ve uno esa situación de una forma como preocupante. No sé cómo lo vean ustedes, no sé si ahí de pronto se han dado algunos debates al respecto o si hay alguna preocupación en ese sentido. La preocupación es latente porque actualmente los municipios de Sabana, sobre todo Sabana Occidente, son reconocidos como municipios dormitorio. Entonces es gente que no tiene sentido de pertenencia con el territorio, que no, pues que desconoce totalmente los procesos culturales, históricos, políticos, que está súper distante de cualquier relación significativa con el territorio. Sí, tienes el micrófono, allá se te cerró. Qué pena. Entonces, pues es una preocupación permanente porque pues eso genera eh, distanciamiento con las demandas reales que tiene la población. Cuando la administración no conoce quién habita el territorio y cuando la población tampoco conoce el territorio, es muy difícil generar una relación eh, o un compromiso con el territorio. Entonces no es posible identificar demandas porque la gente no participa, la gente no, pues no expone cuáles son las problemáticas, no nos ayuda a identificarlas para poder generar resolución. Entonces, pues toda esa presión de Bogotá para los municipios es muy fuerte y es significativa. ¿No? Pues claramente acá hay una demanda de vivienda que en unos años fue muy alta en Madrid principalmente, y pues la gente se sintió atraída pues porque los servicios públicos son muy bajos, pues por el estrato, también porque es sabana, entonces hay verde, pueden ver algo diferente a edificios, pero entonces sí hay un problema muy grave en cuanto a como identidad. Y Identidad. movilidad también, porque Sí, pues claro, no la sé, movilidad es fuertísima, y es una presión difícil fuertísima. porque, claro, lo que tú dices, pues totalmente de acuerdo. Me parece que siempre es bien complicado, por ejemplo, imagínate una persona, no creo que le queden muchas ganas de participar en los procesos comunitarios o de planeación, o etcétera, cuando uno tiene que trabajar, por decirte algo, aquí en Bogotá y trabaja uno 8 horas aquí y más de media jornada se la pasa uno en una flota o en un bus, los gastos, entonces siempre es una cosa bien cruda con la gente, ¿no? Son 2 horas de viaje Sí, hasta dos donde de está. hora ida y dos de Y vuelta, entonces imagínate. hay una dependencia muy fuerte laboral con Bogotá. Entonces es muy difícil, también significa que, que las personas pues no tienen oportunidades acá mismo, no tienen tampoco calidad de vida ni es sostenible su vida porque viven muy lejos del trabajo, muy lejos de la universidad, muy lejos, entonces Es eso es difícil, complicadísimo. Uh-huh. es difícil, sí. Otra cosa que también me parece un poco como, bueno, no sé hasta qué punto sea un problema que se puede dialogar en esas mesas, pero hay mucha industria que aquí en Bogotá, bueno, dicen que se ha venido desplazando, hay mucha industria que digamos, no sé si es la percepción que yo tengo o de pronto mal informada que estoy, pero hay muchas industrias aquí que no han podido desarrollarse aquí porque los niveles de contaminación que dejan son enormes. Entonces, a veces se van para los municipios que la cosa es, digamos, pueden tomar más del pelo a las autoridades, la normativa es más laxa y el impacto ambiental pues puede que ya no sea aquí en Bogotá, pero es en Sabana y finalmente de alguna manera nos va a afectar a todos, ¿cierto? Entonces no sé si eso sea un tema que también de pronto ustedes tengan ahí como en la mira.
Pues dentro del plan de ordenamiento territorial se definen la zona, los usos de suelo, dependiendo pues de la característica de la socioeconómico de la zona, pues se ubican las actividades. Actualmente el municipio tiene una zona pues específica para industria, que es en la periferia del casco urbano. Y creo que ahí sí le cedo la palabra a Steffi porque el tema de control industrial, ellos están llevando, desde el área de ambiente se está llevando, haciendo un trabajo importante para pues hacer control y que no se vea tan afectado, pues que no se generen tantos conflictos en las zonas residenciales y los usos de suelo, porque pues siempre la industria va a afectar lo que tenga al lado. Entonces, desde el área de desarrollo de ambiente, de desarrollo económico, entonces se está generando como ciertas estrategias. Sí, pues ahí hay que tener en cuenta que efectivamente acá ya somos territorio de autoridad CAR, o sea, CAR es la que hace control, pero pues nosotros como municipio sí tenemos, como por rigor subsidiario, tenemos también obligación de por lo menos hacer control porque nosotros no podemos hacer sancionatorios. Entonces lo que estamos manejando desde esta alcaldía y también desde años anteriores se trató de iniciar un proceso de seguimiento al sector industrial. Este año hay un compañero que está encargado del tema y está estructurando todo, pues toda como una metodología para hacer visitas a las industrias y verificar también el cumplimiento ambiental. Que como digo yo, pues sería como una labor más de la CAR como autoridad ambiental, pero pues nosotros como municipio también preocupado de la problemática que estas puedan generar, pues implementamos esa estrategia Ah, y genial. pues ahí va el proceso. Es Ujú. decir, por ejemplo, como tú me decías, no hay o sea, digamos, el municipio no inicia un proceso sancionatorio, pero sí remitiría, por ejemplo, algún hallazgo a la CAR, por decir algo que ellos, sí es algo así como Sí, funcionaría. Ah, ok. sí, o sea, ahí la idea, nosotros, digamos, el año pasado se identificó primero qué industrias hay, porque eso también es la otra, ¿no? No había una base de datos de todas las industrias, esa información no existía. Este año lo que se hizo fue consolidar esa base de datos de industriales para poder iniciar a hacer las visitas. ¿Que en dónde tienen que estar? Pues en la zona industrial autorizada por plan de ordenamiento. Que si nos llega una queja en un área bueno, de pronto una industria que no está ubicada en el área, pues eso ya sería una infracción urbanística y ahí ya es otro Actuar. proceso diferente. Ese sí sería como, eso es como el alcance que tenemos como municipio, poner infracción urbanística, porque Ujú. están en un sitio en donde no deberían estar. Ahora, en los sitios en donde están, pues, ¿qué hacemos nosotros? Vamos, visitamos, la idea es como revisar todos los requerimientos legales que debe cumplir una empresa en normatividad ambiental y si encontramos un hallazgo, digamos que inicialmente la idea no es irnos pues a como a cerrar o bueno, a tratar de pelear con las empresas, no, todo lo contrario, pues más como la enseñanza primero de buenas prácticas en temas de producción más limpia y pues todo el cumplimiento normativo, eso sí exigirlo, pero pues ya en el proceso cuando veamos que una empresa eh, está atendiendo las cosas como no son, pues ya sí iniciaríamos el proceso con la CAR para que ellos desde su competencia sancionen. Si lo que nosotros hacemos es vigilancia, control y ya le remitimos a la autoridad para que haga todo el trámite que amerita. Y también le hacen ustedes seguimiento, porque pues bueno, pues no es, nuestras entidades públicas a veces tienen ciertas fallas, ¿no? A veces, y pues bueno, Sí, digamos que sí, la CAR, pues en muchas cosas se cuestiona como su actuar, de pronto que son laxas en ciertas cosas, que dan permisos que de pronto no se debieran. Entonces, digamos que, o por ejemplo, si ustedes remiten un caso, ustedes le hacen seguimiento hasta, o si la CAR, por ejemplo, no cumple o ven ustedes que hay alguna irregularidad, eso se denuncia, se le hace algún proceso de seguimiento, ¿cómo funciona eso ahí? Pues como te digo, estamos iniciando con el tema industrial, si estamos iniciando, entonces todavía no tenemos la experiencia o sea, Ya. todavía no te podría decir, no, la CAR nos ha incumplido. En Mm, otros casos se remite, cuando tenemos quejas y eso, también vamos, hacemos visitas y encontramos que técnicamente consideramos nosotros desde nuestro conocimiento
que puede haber alguna falta a alguna norma, pues se la remitimos a ellos para que ellos actúen y también hagan su visita y hagan todo el trámite como corresponde. Ujú. Em, pero, pues, si te soy sincera, en este momento no tenemos Está como el un sistema así proceso. súper, sí, no hay Bien, porque igual también eso implica tener el personal para poder hacer todo el seguimiento y todo. Entonces, ahí estamos como en el proceso de poder darle seguimiento a todo eso. Porque igual, pues siempre hay hartas quejas, ¿no? Eso sí, quejas todos los días llegan. me imagino, sí, claro. Ustedes también, por ejemplo, han tenido quejas o tienen procesos de, bueno, hay una cosa que de pronto se cuestiona mucho, que se vuelve repetitivo, es el tema de los fungicidas y químicos que usan, por ejemplo, la agroindustria, las floras, Es no sé. que ese es, pues mira que no, o sea, pues una queja así puntual que uno diga como que le haya hecho seguimiento, no. Pero lo Ujú, que nosotros en la experiencia que hemos tenido con la CAT es ujú, que ellos para abrir un proceso sancionatorio deben tener todas las pruebas y las evidencias de que efectivamente si van a sancionar a alguien, tienen que tener todas las evidencias de que sí lo pueden sancionar. Por eso es mm, tan difícil como autoridad ambiental sancionar porque, por ejemplo, en ese caso de los fungicidas, o sea, no es, tendría que tener toda la evidencia técnica, científica, así muy detallada, que efectivamente una empresa está contaminando, pero eso como es contaminación indirecta, esas, por ejemplo, son más complicadas. Esas sí claro, son súper complejas la verdad yo no establecer. sé, o sea, habría que preguntarle a la CAR si ellos alguna vez han abierto un proceso sancionatorio por contaminación por este tipo de químicos, pero no, sí no sabría decir. Ah, Pero desde bueno. acá nosotros ese tipo de quejas sí no hemos recibido. Ah, ok. No, bueno, eso será una cosa que si yo llego a poder hablar con la Carlo, preguntaré de procesos sancionatorios. Y Listo. ese tema de, hablando de la CAR, ya que me acordaste es que ahorita no podía hablar, Ujú. lo que pasa es que la CAR tiene diferentes direcciones, entonces la que maneja todo el tema de ordenamiento territorial y la que revisa la concertación de planes y todo es la Dirección de Gestión de Ordenamiento Territorial, que es el de GOAT, y ellos están ubicados en Bogotá. Ah, Ellos a todos los municipios, o sea, lo manejan desde Bogotá. Ya Sabana Occidente, y en Sabana Occidente sí puedes preguntar puntualmente casos de sancionatorios dentro del municipio o cómo están manejando el tema de aguas, pero incluso este tema de aguas también lo manejan, lo manejarían como entre ambas dependencias. Entonces ahí creo que sería, serían o sea, varias entrevistas las que tendrías que hacer o sea, una sería de Dirección de Ordenamiento Territorial y otra con Sabana Occidente, ¿sí? Esas, con Sabana Occidente, ah, sí. ok. O pues Bueno, podrías, o sea, podría sugerir una reunión como entre ambos que conjuntas. manejen los temas. Porque digamos yo sé que, bueno, mañana también le puedes preguntar a la EAM, Ujú. porque EAM para permisos de vertimientos y para todo eso se lo piden directamente a Sabana Occidente. Pero es Mm, lo que te digo, ordenamiento territorial si lo manejas de GOAT. Eso también es otro mundo allá de dependencias y todo que manejan. sí, sí, sí. Bueno, yo lo voy a hacer el intento al menos. Listo. Sí. Entonces, continuemos. Entonces dice, bueno, otra de las preguntas era sobre la priorización de proyectos dentro del POD, cómo funciona. O sea, yo veía que dentro del planteamiento que se tenía de Diana, ¿sí? discúlpame, qué pena contigo. Vane es que están intentando ingresar a Hash, pero no, dice que no la deja, que le aparece que el pero, código es inválido. pero no sé por qué le aparece eso. Ya le envié nuevamente la invitación y no sé por qué le aparece eso. Sí, tan raro. No sé, Ya, qué pena esperemos. contigo, No, tranquilo. perdón. Bueno, yo veía que en el documento que tenían el previo de Plan Básico de Ordenamiento, pues se le da como pues prioridad a esos proyectos que vienen del orden nacional, es decir, por ejemplo, el aeropuerto, Regiotran, pero entonces ustedes tienen como ese orden de priorización, es decir, lo que la nación dispone y luego se establecen algunos otros rangos de priorización. Eh, pues la ley 388 de 1997, que es la que reglamenta y define cómo se deben formular los planes de ordenamiento territorial, Ujú. menciona en el artículo 10, décimo, que
pues hay unas determinantes de ordenamiento territorial. Dentro de esas determinantes se encuentran los proyectos de interés nacional estratégicos, los PIN. Entonces es por eso que dentro del documento encuentras un componente regional donde se reconocen los proyectos de interés nacional, los macroproyectos o los proyectos de impacto regional o nacional. Por eso es que están mencionados ahí, no es que pues, sea como una voluntad política o algo así de la administración, sino que pues atendiendo la norma se debe reconocer como una determinante de ordenamiento. Hay una cosa que, digamos que es mi lectura, ¿no? Puede ser que de pronto ustedes me aterricen. Dentro de ese mismo rango de importancia, por ejemplo, está la protección de todo lo que son el sistema hídrico para abastecimiento, ¿cierto? Entonces, digamos, bueno, digamos que el Regiotran, pues, como es un proyecto como, bueno, ambos son como un poquito, todavía no están como bien estructurados, pero, por ejemplo, el proyecto del aeropuerto sí afectaría mucho ciertas fuentes hídricas, humedales, no sabemos hasta qué punto, por ejemplo, acuíferos, porque eso tengo, o sea, de la información que yo encontré, pues todo funciona, digamos, como un sistema, ¿cierto? Los acuíferos, el agua subterránea, o sea, todo lo que son las aguas superficiales, los cerros, los humedales y todo eso. Sí. Pero yo veo como, o sea, leyendo dentro de la ley 388, yo veo casi como dentro del mismo rango de importancia estos proyectos nacionales, pero también todo eso que protege la autosuficiencia como de abastecimiento de agua. Entonces no sé si como que pesa más o como es una cosa bien difícil, pero entonces cómo se resuelve ese dilema. Lo que menciona la norma es que tanto las determinantes ambientales como los proyectos de interés nacional, como aeropuertos, bueno, eh, son determinantes, o sea, tienen que tenerse en cuenta dentro de los planes de ordenamiento. ¿Por qué? Porque si llega a haber un proyecto de interés nacional que el municipio no tuvo en cuenta dentro de su ordenamiento, el proyecto se va a hacer sí o sí porque es de interés nacional, es una determinante, o sea, la nación lo va a poner en el territorio. Y si nosotros no lo vamos a tener en cuenta, pues todo lo que vaya a haber alrededor de ese proyecto no va a tener planeación. Se puede generar, no sé, zonas periurbanas, se pueden generar asentamientos humanos informales, o sea, cosas muy graves, como lo que pasa ahorita en Bogotá, digamos, con El Dorado, que alrededor ellos tienen un conflicto muy grande de usos de suelo. Entonces, lo que dice la norma es que hay que tener en cuenta tanto las determinantes ambientales, que son supremamente importantes porque es la garantía de sostenibilidad ambiental de cualquier territorio, pero también los proyectos de interés nacional, porque son los que suplen demandas, finalmente, son decisiones de política pública que se toman en diferentes niveles del gobierno. En este caso, esos proyectos son tomados por la nación, entonces ahí sí el municipio como que le toca supeditarse a esas decisiones. Aún así, nosotros podemos tener voz y podemos mencionar que tienen que tener en cuenta sí o sí, y existen unas autoridades como es el caso del ANLA, la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales, que es la que autoriza esos proyectos. Ellos son los que tienen que tener en cuenta si los proyectos sí están cumpliendo con todo pues, el tema normativo, si están reconociendo la estructura ecológica principal, los elementos de la estructura, los humedales y demás, si no se están pasando por la faja nada de eso, si los están, no sé, tú conoces más el tema, pero si están garantizando la conservación y la protección de esas zonas. Entonces, la ANLA es la encargada de autorizar, por eso en este caso del aeropuerto la licencia ambiental del proyecto fue negada porque no estaba cumpliendo con todos los estudios, la ANLA vino al municipio, nos preguntó cómo iba el proyecto, nosotros dijimos que no, pues realmente no nos habían tenido en cuenta, que la participación había sido prácticamente nula, que allá había un humedal, que estaban pues pasando por estaban afectando el río Subachoque. Nosotros dimos a conocer todos esos puntos de vista, pero aún así existe una resolución del Ministerio de Transporte que, como te digo, es un determinante de ordenamiento y el municipio lo tiene que tener en cuenta
en cuenta dentro del plan de ordenamiento. Ah, ok. Listo, ya me Ahí queda. sí, como complementando lo que dijo Vanessa, es que la normatividad ambiental en esos temas es clara, ¿no? O sea, si hay algún proyecto, o sea, en el territorio nacional, todos los proyectos que se vayan a desarrollar, si se van a desarrollar y son de gran impacto, como el tema del aeropuerto, tienen que tener licencia ambiental. Entonces, por eso ahí interviene la ANLA. Y en esa licencia ambiental, o sea, la licencia no es lo que de pronto no entiende la gente, es que la licencia no es un papel que ellos presentan y ya tienen licencia, no. Eso tiene que tener el plan de manejo ambiental, que son todas las medidas que van a tomar para resarcir el daño que están haciendo en ciertos ecosistemas o en ciertos elementos que ellos dentro de la misma licencia identificaron que van a afectar con la construcción del proyecto. Entonces, si ellos identificaron que van a afectar un humedal, entonces dentro de la licencia tendrían que tener en cuenta qué medidas van a hacer pues para no afectarlo tanto, ¿no? Porque igual de que se afecta, se afecta. Pero entonces, ¿qué medidas de mitigación, de prevención o de compensación ellos van a implementar, pues por haber afectado ese recurso natural? Eso es como se maneja ya a nivel nacional. Y pues lástima que no está Has Lady para que les cuente como el concepto técnico que se dio desde acá en su momento cuando hubo lo del aeropuerto, porque ella sí pues estuvo durante todo el proceso, pero efectivamente un proyecto de esa envergadura no se puede dar sin licencia ambiental y sin todas las medidas de manejo. Ahí de pronto uno que tendría que tener cuidado, pues estar pendiente de qué medidas de manejo ellos implementaron y que las estén aplicando dentro del territorio. Podría uno hacerle seguimiento de eso desde la administración. Y por ejemplo, en la compensación que ellos, eso es obligatorio en todos los proyectos de esa magnitud, es que el 1% de toda la inversión de todo el proyecto lo tienen que invertir en compensar, bien sea en reforestaciones, en proyectos, bueno, en cualquier cosa, el 1% de lo que cuesta todo el proyecto. Eso es lo que habla en la normatividad en general. Y fuera de eso, pues todas las medidas adicionales que les estaba diciendo. Entonces, pues, no sé si con eso ya Sí, pues sí, sí me aclara. queda claro, sí. Lo que pasa es que, digamos, les voy a como, como a dar mi percepción personal, o sea, al margen de lo que uno maneje como, como ente oficial, bueno, lo que sea. Pero pues le da a uno como cierta preocupación porque pues se ha visto, por ejemplo, lo que sucedió en Hidroituango, pues eso tenía licencia ambiental y tenía todo esto, entonces pues me parece como importante de estar uno como muy alerta de esas cosas, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas, ahí se mueven muchos intereses, pasan muchas cosas y pues en la medida en que uno sea consciente de que hay un antecedente, pues también puede de alguna manera, eh, digamos, como estar alerta, ¿no? Claro, para no volver a cometer los mismos errores. Ya Sí. llegó Has. Hola Has, ¿cómo vas? ¿Nos escuchas? No, creo que no puedo. Pero Sí, es que Has normalmente tiene problemas de micrófono, pero no sé si nos escucha. Pero sí, Pues pues digamos que ahí lo que uno puede hacer también es participando desde control ciudadano y estar pendiente. Lo que pasa es que también hay cosas que se vuelven muy técnicas, entonces, pues mediante veedurías o todos los mecanismos de control que uno pueda como ciudadanía que se estén implementando. Pero es que se supone que la parte técnica, quien la verifica es la ANLA. Entonces, sí, eso sí, estos temas pues siempre van a ser sí, de no. controversia. Sí, sí, es complicado porque de todas maneras, si ya uno sabe que para esos proyectos de interés nacional, pues ya no hay mucho margen para, pero siempre es difícil porque son los entes territoriales, o sea, es como a mi casa se me van a meter y yo, pues como es no de orden nacional, pues entonces yo tengo que, sí, sí, ahí como que no le el da tema de mucho. autonomía pasa a un segundo Sí, plano sí, porque sí. finalmente van a haber unas cosas en las que el municipio o las entidades territoriales locales no van a poder intervenir o no van a poder rechazar Ujú. prácticamente, pero pues sí existen muchas formas. De hecho, hay casos de éxito en los que la comunidad organizada eh, con personas,
con muchas personas profesionales también que conocen del tema, bueno, interdisciplinares, se organizan y ponen frente a ciertos proyectos y han logrado pararlos. No tengo acá presente, pero conozco dos casos en los que la comunidad ha parado proyectos, pues obviamente con cierto respaldo de la administración, pero los para y frena y pone sus razones pues de peso y de fondo para que no se lleve a cabo, y eso ha pasado mucho. Y en Madrid hay un grupo de personas organizados que se llama, pues no sé, Defensa del Territorio o algo así, y ellos se hicieron terceros intervinientes dentro del aeropuerto y pusieron la queja en la ANLA, enviaron un informe súper técnico de cuáles eran las afectaciones reales, súper chévere, y eso también hizo parte de la decisión que se tomó allá, que fue negativa en cuanto a la licencia Bueno, sí, sí. ambiental. Ahí volvemos un poco a lo que tú decías, lo importante que es la participación y el sentido de apropiación, que ahí vuelve uno como un círculo, ¿no? A uno atando cosas. Cómo la participación o cómo la apropiación pues se ve afectada por todas estas condiciones que hablábamos, ¿cierto? Mm, Así es. sí, bueno, creo que ahí ya quemamos un poquito la pregunta siguiente también. Entonces diría... Ah, bueno, se tiene proyectado para esta revisión del POD analizar impactos de los megaproyectos, analizar la capacidad de los servicios ambientales para sustentar estas transformaciones. Sí, claro, pues dentro de cada proyecto, como lo mencionaba Stephanie, el proyecto debe cumplir con ciertas etapas y con unos estudios técnicos que son avalados por autoridades de orden regional y nacional. Sin embargo, pues el plan de ordenamiento sí contempla, digamos, qué tipo de conflictos se pueda llevar a cabo en esas zonas, en el caso del aeropuerto, en el caso del Regiotram, cuál sería pues el área de reserva al que se debe prever, si es posible realizar una vía, si es posible recuperar zonas pues que están actualmente urbanizadas en esa franja del proyecto. Sí se analizan ese tipo de cosas, si se puede hacer renovación urbana posterior o paralelamente a la construcción del proyecto para pues recuperar esos espacios que actualmente están pues como descuidados. Y en general sí se hace una revisión de impactos para cada proyecto, pues precisamente para planear en el corto, mediano y largo plazo qué se puede realizar ahí o qué estrategias se pueden llevar a cabo en esas zonas donde se ubiquen los proyectos. Bueno, sí, podemos seguir a la siguiente pregunta. ¿Hay proyectada alguna limitante para el crecimiento poblacional? Crecimiento, pues es que el crecimiento poblacional depende, en un municipio, en una entidad, depende de dos cosas, del crecimiento vegetativo, que son los nacimientos, y de pues ese comportamiento nadie lo puede controlar. Pues sí, a través de políticas de, para adolescentes, bueno, en fin, pero pues es complicado hacerlo, pero igual sí existen estrategias. Y la otra es la migración. Y la migración, pues el año pasado creció, de hecho en Madrid desde el 2015, pues por la generación de proyectos de vivienda de interés social, se generó una expectativa muy alta y llegó muchísimas personas migrantes al municipio. Entonces ese crecimiento poblacional en Madrid se debe principalmente es a la migración más que al crecimiento vegetativo. Lo que se puede hacer en el plan de ordenamiento territorial es generar pues estrategias. Primero no se puede, la gente que llegue tiene que tener garantía de servicios públicos, de equipamientos, de vivienda. La vivienda pues se limita a través de las áreas de expansión. Entonces el municipio lo que hace es definir qué capacidad de suelo tiene actualmente que no se haya, que no se haya ocupado para saber pues aún cuánto se puede construir ahí. Y pues de acuerdo a la proyección de población se define qué área se necesita para la población futura. También existe una limitante en cuanto a esa definición de áreas, en la habilitación de esas áreas, por la capacidad del suelo. Si nosotros tenemos en zona rural capacidad 1, 2, 3, 4 agrológicas, no podemos
invadirlas, no podemos ocuparlas. Entonces pues esa es una limitante en cuanto a la definición de usos de suelo. Y en cuanto a la migración, pues es tener estrategias de política social y educativa para que el crecimiento poblacional no se desborde en ese tema de migraciones. Ok. Bueno, dentro del documento yo veía que el documento de proyección del Plan Básico de Ordenamiento, habían unos planes parciales que fueron aprobados. Pero entonces cuando uno, o sea, eso lo manifiesta el documento del Plan Básico en el DTS, pero entonces dicen que hay, bueno, sale el PONCA, el del 2006, y se montan como las áreas, o sea, como una restricción, hay una restricción del PONCA que dice, bueno, esta área no debería haber planes de planes parciales, pero pues el plan parcial ya fue adoptado, ¿sí? Entonces, en ese cruce de, digamos, como en ese que se montan esos dos polígonos, se ha determinado hacer alguna cosa especial o ya se tiene, se, se, se hace cuenta como un hecho cumplido lo de los planes parciales y lo del PONCA, pues ya no se tendría en cuenta, o cómo se maneja eso ahí. Pues es que el PONCA actual es la resolución 957 de 2019. En ese PONCA se reconocen, se definen cuáles son los conflictos de uso de suelo, la zonificación ambiental en general del municipio, la estructura ecológica, y en esa resolución sí se evidencia que hay un conflicto en unas zonas donde están ubicados pues unos planes parciales. Pero cuando el municipio se dirigió a la CAR para que se rectificara el tema y que no vaya a quedar como si el municipio pues haya urbanizado sin el debido cumplimiento de la normatividad, la CAR lo que nos respondió fue que el problema era por el tema de escala de la cartografía. El PONCA está hecho a 1.25.000, a escala 1.25.000, y pues en esa escala no es posible visibilizar con detalle pues cuáles son las zonas que el municipio tiene habilitadas para urbano o para zonas de expansión. Entonces, por eso es que aparece como un conflicto, pero al momento de hacer una revisión detallada, que el municipio la realizó otra vez, la está realizando otra vez de esta formulación del nuevo plan de ordenamiento, pues ahí sí se puede evidenciar pues que el municipio no pues tiene urbanizado y que no tiene pues un tema de riesgo, no tiene afectaciones en cuanto al tema ambiental. O sea que en ese orden de ideas lo que seguiría sería como que el PONCA ajustara su cartografía para que saque esas áreas. No la ajusta, ¿No? simplemente teniendo como base el estudio que realiza el plan de ordenamiento territorial que está ahorita en formulación, que pues el plan de ordenamiento tiene que hacer su estudio de riesgos con el análisis pues, de las 4 variables de riesgo. Lo que hace la CAR es tener en cuenta ese estudio como un estudio de detalle en el cual pues se demuestra que el municipio no tiene riesgos en esas zonas actuales que pues estaban habilitadas y aprobadas porque los planes parciales los aprueba la CAR. Entonces pues sería como incoherente que nos digan ahora que un plan parcial no está bien puesto en un lugar cuando ellos lo aprobaron. Entonces, Y ellos mismos son los que exacto. sacan el PONCA, sí. Sí, Y ellos aprueban el PONCA y aprueban planes parciales, o sea, hacen la revisión ambiental de los planes parciales. Entonces, lo que se hace es incluir como el estudio de detalle que hace el municipio dentro, pues, de los estudios que tiene la CAR. Ah, ok, listo. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué controles y qué garantías se prevé para esos desarrollos que consolidaron ya grandes proyectos de vivienda? O sea, simplemente es hacer la aclaración que tú dices y eventualmente ellos ya están protegidos por ese proceso que ya se llevó. Pues es que lo que pasa, o sea, ¿cómo así? ¿Qué controles? Sí, o sea, quiero decir, bueno, más que controles, como te dijera, la duda era
qué pasaba con esos planes parciales, ¿cierto? Entonces, pues ya como tú me dices, los planes parciales tienen un soporte, entonces me imagino que bajo ese soporte, bajo ese soporte ellos están protegidos, o sea, no habría lugar a que se cuestione el plan parcial o que se pare porque ya hay un concepto. Ya hay una resolución un decreto que los aprueba. Los planes parciales son aprobados por decreto después de un proceso técnico, una etapa de concertación con la CAR. Y cuando se aprueban, pues se supone que cumplieron con la norma. Entonces no, pues no habría ahí como... Y además que tienen derechos adquiridos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿pero a qué te refieres puntualmente con que no cumplan en qué? O sea, ¿en qué sentido? Perdóname un ¿Cómo en qué segundo. criterio? No, un segundito. Aló. Sí, ya un segundito. Ah, ok. Creo que nos queda como 15 minutos de ¿Sí? reunión, Ay, de hijo de madre. entrevista. Bueno, listo. Básicamente, otra cosa que quería saber ahí es qué proyección se abastece. Ah, bueno, estos a mediano o largo plazo ellos tienen garantizados sus servicios básicos de agua potable y aguas residuales. Ahí, si quieres, yo te puedo ayudar a contestar. Ujú. Justamente a nosotros nos estaban pidiendo, hace un par de meses salió un auto eh, de la magistrada pues, relacionado con el tema de sentencia del Río Bogotá, en donde nos preguntaban cómo eso, cómo vamos a asegurar el suministro de acueducto y alcantarillado a los nuevos proyectos de vivienda que vienen, que son grandes. Dentro de lo que nosotros contestábamos es, o sea, todo eso se planea a través del plan maestro de acueducto y alcantarillado. Y también cuando se hacen los planes parciales, ellos tienen que presentar una factibilidad de servicios, ¿sí se llama así, cierto, Fanny? Bueno, dentro de esa factibilidad lo que se mira es que si el proyecto donde se va a desarrollar, si va a poder tener el acueducto, bueno, el servicio de acueducto y alcantarillado, y bajo qué condiciones se pueden dar esos proyectos en temas de acueducto y alcantarillado. Si ellos presentan todas las condiciones para poder hacer el desarrollo, se puede hacer el desarrollo. Si no las cumplen, entonces no les dan disponibilidad de servicios y no les aceptan después la licencia. Que no me acuerdo cómo funciona el tema, pero, o sea, no les aceptan después la licencia y todo el trámite que tienen que hacer en planeación. Entonces, digamos que normativamente eso ya está organizado. Lo que hay que asegurar es que se siga realizando de la forma que es y que el plan maestro de acueducto y alcantarillado cuente con todos los recursos pues, para poder ejecutar todas las obras que tengan que ejecutar para poder llegar a esas zonas con servicios, con los servicios de saneamiento básico. Entonces, normativamente, eso ya está organizado y en el municipio se realiza así efectivamente. Ah, ok, Sí, los planes parciales tienen que surtir un proceso previo a la autorización de la licencia de urbanismo y construcción, que es lo que dice Esteban, que es el permiso que le da el acueducto y la factibilidad de servicios públicos, que sí tienen solucionado todo el tema de servicios públicos y una vez esté aprobado por el acueducto, pues planeación emite la licencia. ok. Listo. Hay otra pregunta que es, hay un programa que en algún momento lo encontré que se llama Programa de Desarrollo Sostenible del Sector Agropecuario, que busca la reactivación agropecuaria en el municipio. Yo no sé si ese programa todavía funciona. Ese, ¿en dónde lo viste? ¿Cómo se llama? ¿A cargo de quién está? Pues ay, qué pena contigo, si no sé exactamente en dónde, pero dice que busca la reactivación agropecuaria en la sabana. No sé si puede ser que ya no esté funcionando, no sé si lo tengan ustedes en el radar o si no, pues bueno, es como para saber si existe o no existe en este momento. Has, ¿tú Buenos conoces, días, alguna ¿cómo vez has están? escuchado de ¿Me este? escuchan? Sí. Hola, Buenos Hasley. días, Fijas, te ¿cómo están? escuchamos. Qué pena. Ok, vale. Lo que pasa es que ese proyecto que tú hablas de la activación económica era un proyecto de activación económica regional. Ujú. O sea, el proyecto lo que buscaba era articular todas las actividades de económico, lo que son pequeños y medianos productores
o actividades que se desarrollaban desde el sector agropecuario, articularlas con lo que es el tema de comercialización, competitividad, asociatividad. Y obviamente lograr por lo que hace referencia a los mercados regionales. Nosotros obviamente desde la alcaldía y desde la secretaría, pues nosotros continuamos haciendo el tema de acompañamiento, de asistencia técnica y pues las actividades de incentivar lo que es la asociatividad y la producción más de actividades obviamente del sector primario para comercializar o para hacer mercadeo. Pero el proyecto que tú haces referencia es un proyecto más regional, pero pues obviamente la articulación de la activación de la economía, pues lo que busca también desde la administración es precisamente que el sector primario y el que hace referencia a pequeños y medianos productores se tenga como cadena de producción dentro de las actividades económicas del margen del municipio. Ok. ¿Tú eres de economía o algo así de la alcaldía? No, yo también soy del área ambiental, pertenezco a la Secretaría también de Desarrollo Económico y Ambiente, pero pues tengo conocimiento también del sector Ah, ok. agropecuario. Listo. Entonces, para tenerlo aquí en la mira. Bueno, otra cuestión es que la empresa de acueducto indicaba que se requieren unos estudios de soporte para establecer como la capacidad real del abastecimiento de agua potable en el municipio. Dentro del plan básico de ordenamiento o el plan de ordenamiento se tiene previsto esos proyectos o acciones que busquen ese fin. Sí, sí, sí. El plan de ordenamiento territorial debe estar articulado con el plan maestro de acueducto y alcantarillado. De hecho, para que eso sucediera, porque el municipio no tenía plan maestro de acueducto y alcantarillado, se contrató en la administración anterior, desde el 2017, paralelo a la formulación del plan de ordenamiento y paralela a la formulación del plan maestro de acueducto, para que pues pudiera hacerse un estudio poblacional, pues que estuviera armonizado, para que se generaran programas y proyectos que quedaran articulados en ambos planes, y pues como el plan maestro lo hace el acueducto, la empresa de acueducto y el POT lo hace por la administración en general, se hacían reuniones y mesas de trabajo entre los dos para que se generaran pues se concertaran decisiones y se llevaran a cabo planes y proyectos que quedaran en los dos, en los resultados de los dos. Entonces el plan de ordenamiento sí tiene en cuenta todo lo que sucede allá, en plan, de hecho el plan maestro es el que nos dice hacia dónde podemos crecer, hacia dónde pueden haber redes, hacia dónde se puede extender la red matriz. Entonces sí tenemos que tenerlo en cuenta y sí se está teniendo en cuenta y se dejan los proyectos en el programa de ejecución del POT para que se pues, puedan llevar a cabo en el corto, mediano y largo plazo. Para que después les asignen presupuesto y eso para esos Sí. estudios. De hecho, Ah, los ok. proyectos del plan maestro son viabilizados por el ministerio, entonces cuando el ministerio dice sí, pues ya los recursos son más fáciles de conseguir, porque pues, el problema real de los proyectos que no se hacen es porque no son viabilizados y no están bien estructurados. Entonces, sí. Ok. Vale, listo. Entonces, hay otro, bueno, yo estaba mirando un estudio que dentro de la pregunta lo citaba, es un estudio del Humboldt que habla, que se llama Colombia Anfibia, ellos dicen que el 85,87% del territorio de Madrid son humedales. Entonces, es el casi que, no sé si de ese estudio, de pronto sabiendo que hay tantos humedales, tanta capacidad hídrica, las áreas de protección que se pretenden delimitar en el plan de ordenamiento pueden variar o se pueden ampliar. Estefi. Yo esperando que tú contestaras. Bueno, Ayuda. es que lo que pasa es que el tema, el plan de ordenamiento, lo que se tiene en cuenta son las determinantes ambientales. ¿Quién establece cuáles son las determinantes ambientales? Las establece la autoridad ambiental, la CAT. Ese estudio, bueno, eso que encontraste del Humboldt, pues debe ser un estudio por allá, guardado por allá, no sé. No lo han Dentro de hecho la CAT, público. Sé que no, es o sea, como lo el que pasa es que 2016. el 17. tema de humedales, aunque si lo tienes por ahí a la mano, si te pido el para que no lo compartas. El Claro, yo tema se los con humedales,
El tema con humedales es que para poder tenerlos o sea, en este momento humedales declarados, el único que hay declarado que pertenece en parte al territorio es el humedal de la Laguna de la Herrera. De resto, ninguno de todos los 200 y punta humedales que tenemos dentro del municipio están declarados puntualmente como humedal por la autoridad ambiental que es la CAR. Entonces, por esa razón, digamos que no se pueden tener en un principio en cuenta dentro de las determinantes ambientales, pues porque no están declarados por la corporación. Ahora, yo sé que dentro del plan, o bueno, no sé si Has quiera complementar algo ahí, y Vane después nos cuenta cómo contemplaron el tema de humedales dentro del POT, o cómo lo van a contemplar. De hecho, dentro de algunas identificaciones de la estructura ecológica principal que en un momento se trabajó, esta estadística se tomó como elemento de la estructura ecológica. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con los checks y los puntos que se tuvieron de identificación. De hecho, nosotros hicimos una tarea de hacer la toponimia de esos 200, más que los 241, más los 96 que son naturales, ¿no? Porque los otros hacen referencia a artificiales. Pero digamos que se tomó y se tuvo en cuenta para la elaboración del diagnóstico del POT que se está manejando ahorita. Y obviamente, pues como es cartografía, si bien es cierto lo que dice Stephanie, que la CAR no los tiene declarados, sí los tiene categorizados y los tiene identificados dentro del territorio. Entonces, por lo tanto, pues hacen parte de la estructura ecológica principal del municipio y pues obviamente se articuló en el diagnóstico del POT que se está en elaboración. Ah, ok. De todas maneras, pues yo les comparto el estudio si hay una cosa que para mí no es muy clara. A mí me parece que ese tipo, o sea, como ellos determinan los humedales, también toman en cuenta todo lo que son acuíferos. Eso te iba a decir yo. Lo que Mm. pasa es que yo sé cuál estudio del Humboldt tú estás haciendo relación. Y dentro del estudio de Humboldt, ellos independientemente de tomar los humedales que se tenían, también se tomaron algunos reservorios que tienen identificados en las floras, digamos, las empresas de flores que los utilizan para la extracción o para la utilización de riego. Ellos conceptúan que cualquier, entre comillas, cualquier cuerpo que tenga agua ya lo consideran con características de humedal en ese estudio. Entonces, por eso, si nosotros lo aterrizamos al municipio, por eso la cobertura es tan grande, porque Madrid también cuenta con una gran área de extensión en actividad de empresas de flores. Entonces, si la mayoría de las Pero, empresas de flores pues cuentan. bueno, pero de todas maneras, cuando se habla de esos pozos, pues pues no sé si es así, son reservorios de agua que están en el subsuelo y eso debería ser público, ¿no? No, lo que pasa es que los reservorios que se construyen, los que son construidos obviamente para actividad agropecuaria, entonces son Ujú. construidos y en el tema puntual de las empresas de flores son alimentados directamente con el agua lluvia, con todo lo que tiene que ver con los sistemas de canalización de los invernaderos, porque son muchos los invernaderos que se tienen. Entonces con esos sistemas de canalización ellos van alimentando esos reservorios y dentro de la actividad lo que hacen es reutilizar el agua de los mismos. En épocas de sequía, pues algunas empresas, no todas, sí de pronto disponen de los pozos profundos para riego, pero el reservorio no tiene nada que ver con el tema Mm, de la conectividad. Y pero eso algunos sí, sí, digamos, piden concesión de aguas superficiales, específicamente del río, pues para alimentar algunos riegos, pero no directamente para alimentar los reservorios, porque eso se estaría contravirtiendo la norma. Pero ujú. digamos que en la categorización o en el estudio que hizo el Humboldt en su momento, tuvo determinó todos los cuerpos de agua existentes en el municipio, pues obviamente ahí salieron muchísimos, porque pues las empresas, y no solo las empresas, también las fincas ganaderas, dentro de sus actividades tienen los herborios y pues obviamente nosotros también tenemos unos polígonos, 2 polígonos de título minero y dentro de esos títulos mineros también existen esos reservorios de reuso de agua dentro de sus operaciones de sistema de preparados y triturados de las gravas y arcillas que se extraen. Pues todo eso quedó dentro del inventario que en su momento hizo el estudio o el estudio al que tú haces referencia. Ya entiendo. Bueno, entonces con la siguiente pregunta es, teniendo en cuenta que el PONCA se modificó en abril del 2019, ¿hay algunos factores o determinantes que se están teniendo en cuenta para el POD ahorita? Sí, pues el PONCA tiene un programa, unos planes y proyectos. Entonces el plan de ordenamiento lo que hace es definir, pues con ayuda de la CAR,
qué planes y proyectos se deben tener en cuenta dentro del plan de ordenamiento para ejecutarlos, definirlos dentro del programa de ejecución y definir pues el alcance del municipio en cuánto debería invertir el municipio en esos proyectos pues en qué tiempo se deben ejecutar. Entonces, pues actualmente tenemos una matriz de proyectos que te podemos compartir, que son los que se están teniendo en cuenta dentro del plan de ordenamiento. Ah, bueno, listo. Entonces, pues digamos que voy anotando como las cositas así que nos vamos a compartir. Serían los proyectos, yo les comparto entonces el estudio para, pues me imagino que ustedes lo tienen, no sé, por lo que dice Hasblady, seguramente lo tienen, pero si quieren igual yo se los comparto, el estudio. Y había otra cosa, ¿no? No me acuerdo qué era. Pero bueno, ahorita me acuerdo y lo voy anotando. Entonces, además de lo que ya se había determinado en el PBOT, hay otras zonas de expansión que se tienen para otros usos. Bueno, aparte el de vivienda, industria, flores, minería, hay más polígonos que se quieren incluir en la zona de expansión del municipio. Pues como actualmente está en formulación, todavía no se ha terminado de concretar esa expansión, pero sí existe, pues posiblemente si se llegue a concretarlo el aeropuerto El Dorado 2, se puede habilitar ahí una zona como entre comercial, como multifuncional, como múltiple, uso múltiple, para poder pues generar ahí una serie de servicios aeroportuarios y que no pues vayan a llegar sin planeamiento, sin planeación. Entonces sí hay zonas residenciales y sí hay unas zonas múltiples que se van a, pues que se están pensando habilitar. Y de pronto dentro del contrato se tiene previsto más o menos para qué fecha ya se tiene el POT. El contrato actualmente está suspendido hasta febrero del próximo año, debido a que salió un decreto, el 1232 del 2020, ahorita en septiembre, y el decreto redefine la estructura de los planes de ordenamiento territorial, cómo se debe formular, qué contenido debe tener cada componente, qué alcance y demás. Entonces lo que teníamos plazo, los municipios tienen que a partir de marzo empezar a materializar ese decreto, no sé, pues hacerlo, si van a hacer la revisión deben tener en cuenta ese decreto. Entonces, como nosotros estábamos en formulación y estábamos esperando a que se definieran proyectos regionales debido a una orden pues, que emitió la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entonces pues creíamos que para marzo no alcanzábamos a terminar el plan de ordenamiento, lo que se hizo fue suspenderlo y en febrero se reanuda, se va a hacer una adición en tiempo y pues espera que a mitad de 2021 pues se tenga un nuevo plan de ordenamiento territorial. Listo. Vale, listo. Ah, otra cosa que dentro del diagnóstico se decía que no habían instrumentos como de medición para esas metas. Para ahorita se están pensando en establecer esos instrumentos de medición. Sí, sí, porque estaba, pues es que como el plan de ordenamiento era el 2000, o sea, fue uno de los planes, la ley 388 salió en el 97 y pues en ese periodo los municipios empezaron a formular, pero los municipios no tenían claro cómo era un POT, qué importancia tenía, el alcance, no sé qué. Entonces pues ese POT que pues, después en el 2006 se ajustó, pues está rezagado en tiempo y no reconoce dinámicas actuales, obviamente, y no tenía bien definidos los indicadores. Actualmente, pues en la formulación sí se están dejando establecidos los proyectos, como tuviste, regionales, locales, y se está dejando pues en el programa de ejecución cuáles son los planes que se deben llevar a cabo en el corto plazo, que son 4 años, en el mediano, que son 8, y en el largo, que son 12. Ok, vale, listo. Dentro de esa sentencia, la otra pregunta es, dentro de esta sentencia del Río Bogotá hay como un ordenamiento que dice que hay que identificar las zonas de manejo, protección ambiental, las zonas de subpáramos, nacimientos de agua, recargas de acuíferos. ¿Se está pensando dentro del POD en incluir como ese detalle de ese inventario?
Sí, no sé si Has me quiere ayudar, pero sí se ha hecho un trabajo importante con ambiente, con el área de ambiente, para poder tener en cuenta todos esos determinantes y todos esos elementos dentro de la estructura ecológica principal municipal. Sí, efectivamente desde el apoyo que nos solicitaron de planeación para identificar esas estructuras ecológicas que contaba el municipio, pues se tuvieron en cuenta, pues obviamente con el objetivo de dar cumplimiento al tema de la sentencia. Pues obviamente con la salvedad que pues nosotros en el tema de páramos y subpáramos, pues como por nuestra ubicación no contamos con esos elementos estructurantes dentro del municipio, pero lo que tiene que ver con las quebradas, los ríos, humedales, lo que tiene que ver con las zonas de importancia estratégica, de eso pues obviamente hasta ya están establecidas con la corporación, que son las zonas de importancia estratégica de alto mediano impacto, pero pues obviamente todas se trataron de dejar al detalle, pues obviamente para que no fuera como tan abierto, porque como decía Vanessa en el podio anterior, pues se hablaba de que en cuanto a conservación de humedales, fuentes hídricas y río Subachoque y río Boyacá, eran como nuestros componentes estructurantes dentro del POT. En este sí, pues ya estamos siendo más detallados en cuanto a quebradas, en cuanto a elementos, en cuanto a humedales. La idea es que se trató de dejar lo más detallado posible el tema estructurante del municipio, pues, como para el tema de las determinantes se pudiera manejar mucho mejor. Ok, yo, pues bueno, no sé si la cartografía definitiva sea la que yo conozco, la que me compartió Vanessa, pero entonces yo veía que, bueno, no sé, yo tengo la percepción de que Madrid tiene una cantidad de acuíferos grandes, hace parte de, pues eso es una, digamos, como un sistema hídrico bastante amplio, pero específicamente en acuíferos y en zonas de recargas de acuíferos, de pronto se está adelantando algo para poderlo dejar previsto en el POT y que quede especificado que esos son de importancia relevante por la situación de déficit de agua que tiene el municipio, etcétera. Digamos que con relación al tema de acuíferos, y ahí venimos a trabajar pues la problemática, entre comillas, que hemos identificado nosotros, y es el tema de los manejos de las aguas profundas o subterráneas con el tema de los pozos. Si bien es cierto, pues exactamente nosotros tenemos un potencial en cuanto al acuífero, desafortunadamente las concesiones y todo lo que tiene que ver es otorgado por la corporación. Si tú miras el mapa de riesgo hídrico que tiene la corporación, nosotros estamos ubicados dentro de la zona de riesgo alto en cuanto a acuíferos. Pero aún así nosotros no tenemos o no estamos facultados para suspender, para limitar y eso porque finalmente la autoridad ambiental es la que lo sigue haciendo. Nosotros tuvimos precisamente un acercamiento con la corporación referente a esos temas porque pues obviamente la problemática está y las inquietudes que tiene el municipio es que de todas maneras el abastecimiento de agua subterránea por parte de la corporación se siguió otorgando. Ellos nos manifestaban que si bien era cierto que nosotros estábamos dentro dentro del área crítica en cuanto al recurso hídrico, ellos estaban manejando unos polígonos donde cual podían seguir otorgando concesiones y de hecho lo siguen haciendo. En algún momento nosotros manifestamos como haciendo el diagnóstico, nosotros manifestamos a la corporación la inconformidad por el otorgamiento de esas concesiones que se venían manejando y son concesiones hasta 10 años. Y nos decían que las concesiones, que ya nos estaban otorgando nuevas concesiones en el municipio, que las concesiones que se estaban manejando eran las que era, por norma estaban siendo actualizadas, o sea que se terminó 10 años y están nuevamente haciendo su legalización para continuar con la extracción, o procesos y solicitudes radicadas de hace 5 o 6 años atrás que todavía estaban dándoles por atención para darles feliz término, pero pues esas de 5 y 6 años son concesiones que no van a negar si cumplen con toda la norma. Eso es lo que nos decía la corporación. Entonces, hasta ese punto, pues nosotros no pudimos dejar, en detalle, no pudimos dejarlo como establecido por POT, porque pues obviamente la autoridad ambiental en su momento, con la concertación de los determinantes ambientales, en algún momento es donde nos iría a definir que pues la área ya está ajustada, ya está arreglada y que por ende, pues si es por parte de la autoridad ambiental, ellos nos aseguran que el tema de escasez de agua no se va a presentar porque están coordinando ese tema. Ok, vale, listo. Y es que en todo caso, o sea, las áreas de recarga establecidas dentro del municipio como recarga de acuíferos son los cerros, y los cerros ya están contemplados dentro del POT como zonas de reserva de conservación
y bueno, ahí tienen como su área definida. Entonces, o sea, para Bien, zonas de recarga de acuíferos es lo que uno puede contemplar dentro del POT. Ya Sí, dentro de la la información que se protección del tiene. acuífero, pues si no, eso y ya es en, de autoridad y, ambiental. y en el tema de las zonas de recarga aquí, pero estaban los cerros y todo lo que hacía referencia al abastecimiento de agua potable. Entonces, digamos que esas zonas también de conservación hacen referencia pues a los pozos profundos que manejamos nosotros o que manejan municipios aledaños y que prestan el servicio de acueducto de alcantarillado, perdón, de servicio de agua a las comunidades. Son los únicos que dentro del POT que se podían quedar establecidos como esas zonas de protección, pues por norma. Los Ujú. otros sí ya son ajenos a nuestra competencia, por decirlo de alguna manera. Ok. Ese tema de, por ejemplo, actividades que consumen agua y que contaminan, eso lo manejas directamente la CAR, ¿cierto? Sí, ahí nuestra tarea es más como de apoyo en seguimiento. En el momento si hay alguna queja o alguna situación, pues uno hacemos como nuestra primera instancia de seguimiento, monitoreo, y pues obviamente ya uno reporta a la corporación. Ellos son ya el ente de control y de seguimiento, y pues obviamente si hay alguna sanción que haya lugar, pues la aplican. Nosotros hacemos el tema como de seguimiento. Somos como el enlace entre la comunidad y la corporación frente a esos temas cuando tenemos conocimiento, porque en muchas ocasiones las comunidades van directamente a la corporación y pues ponen su queja o su inconformidad delante de la corporación. Y ya para La el tema solución. de seguimientos puntuales de vertimientos y todo, pues son la corporación quien los otorga y la corporación quien les hace el seguimiento. O ya el caso, pues queremos que seamos nosotros que lo identifiquemos, pues lo tomamos, pero finalmente terminamos obviamente poniéndolo en disposición de la corporación para el procedimiento sancionatorio o el de ley que haya que hacer. Vale, listo. Para ese tema del proyecto del aeropuerto El Dorado 2, ¿de dónde se abastecería el proyecto de agua potable, de aguas servidas? O sea, todo ese manejo, bueno, el agua servida igual lo tiene que manejar el municipio, pero de agua potable, ¿de dónde se surtiría? Yo no tengo claro ese tema, no sé si ustedes, Jaso o Steffi, conozcan el tema de abastecimiento. Yo creo que son Igual, redes que vienen de Bogotá. sí, tampoco lo tengo muy claro, pero digamos que en un primer, lo que pasa es que como el proyecto no se definió totalmente en su magnitud completamente, lo dieron a conocer los municipios, digamos, como lo que es el proyecto final, pero en algunos de los borradores efectivamente hablaban sobre el suministro de agua por la línea de agua que se transporta desde Bogotá, lo mismo que se están subsanando los municipios, y que en el tema de alternativas hablaban de lo que ustedes están comentando, de poner la disposición de aguas subterráneas. Digamos que era un borrador en su momento, entonces, pero el principal elemento hablaban del agua en bloque de Bogotá. Ok, listo. Y, bueno, o sea, que estudios de población flotante. Es que en algún momento yo miraba lo del proyecto y decían más o menos que había una población flotante. Y bueno, eso es progresivo, ¿no? Va aumentando la población flotante, pero tendrían un momento en donde tendrían, vi una cifra así que si uno suma y multiplica, daban como 80.000 habitantes, o sea, 80.000 personas en esa población flotante. Entonces, pero me imagino que ustedes no tienen, o sea, como una cifra determinada precisamente por eso, porque no sé, el proyecto no se, como que no se concretó completamente, ¿cierto? Así es, sí, así es, no la tenemos. Listo, no, pues creo que el tema de expansión y eso, ¿hay alguna estrategia como para no, para evitar que se siga expandiendo el municipio o hay una política que sí dice, no, vamos a crecer en cierto porcentaje a tantos años? Sí, el municipio define en qué área se va a expandir, dependiendo pues de el déficit que haya, el déficit cuantitativo de vivienda y dependiendo de las proyecciones de población. O sea, Pero puede variar, de puede año a año puede variar, variar. pero pues tiene que ser obviamente un área razonable, que no vaya a superar el área del casco urbano, que realmente, y pues como las áreas responden se ocupan en un periodo de 12 años, se supone, y hasta más, Ujú. pues que se pueda ocupar en ese tiempo
Además de eso, la CAR es la que nos revisa y hace como pues un análisis técnico de toda la sabana y dice, sí, efectivamente, sí pueden crecer en eso, sí se puede permitir ese crecimiento o no. Entonces también tenemos como ese filtro. Después pues, del análisis y el estudio técnico que hace el municipio, pues la CAR es la instancia que nos dice, sí pueden crecer en eso, no están, pues si está si es coherente el área o no, y entonces pues ahí ya se concreta si hay un límite o no, pues pero el límite también se marca pues por la frontera agrícola, no podemos invadir mucho pues la zona rural, tenemos que mantener pues ciertas barreras para que no se desborde el municipio, pero si es una, pues es una decisión técnica que finalmente es respaldada o no por la CAR. Ah, perfecto. Listo, creo que ya terminamos. Yo les agradezco muchísimo su atención. Les iba a pedir un favorcito, no sé si ustedes, es que en la página está el plan de desarrollo, pero no está el oficial. No sé si ustedes me pudieran compartir el plan de desarrollo ya que quedó en firme. Sí, Diana. Sí, claro que sí. Yo te enviaría el plan de desarrollo aprobado y lo otro, la matriz del PONCA. La matriz del PONCA, matriz del PONCA. Listo. ¿Y qué los proyectos? Tú me decías que habían unos proyectos, esos son los de la matriz del PONCA, ¿cierto? Plan de desarrollo. ¿Sí? No te oí. Sí, tenía el micrófono apagado. Sí, esos son los que están en la matriz. Listo. Entonces sería eso, el estudio, bueno, no sé si había algo de un estudio que me ibas a remitir. ¿Cómo? No, listo. Lo del PONCA, lo del plan de desarrollo, ¿y tú me podrías compartir esta reunión? Claro que sí. Listo. ¿Quieres que te mande sí, de pronto quieres que te mande algún correo lo del estudio, bueno, la publicación de lo del ¿te lo mando por correo? Sí, pues estaría bien. Es lo mismo que Hasblade revisó, ¿cierto? O sea, que Has tiene presente. Claro que de pronto ya lo tienen más especificado, porque el mío, el que yo tengo es una publicación que inclusive está en internet del Humboldt que habla de Colombia anfibia, pero no sé si quieren, se los envío, no sé si... Pues sí, sería buenísimo saber si ese es el mismo. Muchas Listo. gracias. No, a ustedes les agradezco enormemente. Si de pronto les interesa, yo les copiaría cuando haya un documento oficial. Claro que sí, es muy importante, es muy importante. Todavía eso se demora como 6 meses. Sí, claro, pero ojalá te vaya muy bien y nos puedas compartir esa información cuando ya esté concretada. Listo, Dios te oiga, así sea. Bueno, mil gracias a ustedes por su atención y por su ayuda. Y quedo pendiente. Vale, Diana, que estés muy bien, cuídate mucho. Bueno, Chao, gracias. Muchas Estamos gracias. hablando, que Hasta estés bien. Hasta luego, Ani, que estés bien. Chao.